Universidad Nacional de Loja, carrera de Educación Especial, asignatura Psicología General, capítulo a tratar, la memoria, presentado por Ariel Ceballos, Jennifer Torres, Benjamín Robles, Estela Gaona, Karen Rojas, Natalie Criollo, Rosa Sinchire, Stephanie Gonzaga, Verónica Encalada, Cristina Armijos, Nayeli Jumbo. Dirigido por la doctora Mayra Rivas, docente de la universidad. La memoria es la capacidad para recordar las cosas que hemos experimentado, imaginado y aprendido. La investigación científica sobre la memoria empezó con los experimentos de Ebbinghaus en el siglo XIX. En la actualidad, el modelo de procesamiento de la información de la memoria describe cómo se codifica, almacena, recupera la información de la memoria. Codifica. Codifica se trata del proceso en el cual la información es preparada, por así decirlo, para que pueda ser almacenada. Los factores determinantes de que el proceso se dé en forma correcta son la concentración, la atención y motivación del sujeto. Almacena. Almacena cuando la información ya pasó por el proceso de codificación. Pasa a la etapa del almacenamiento. En este punto pasa a ser almacenada en los diversos tipos de memoria que se tienen en forma visual o en términos de su significado. El mantenimiento en la memoria de corto plazo. Mediante el repaso mecánico o repaso de mantenimiento, retenemos la información en la memoria de corto plazo por 1 minuto o 2, repitiéndola una y otra vez. Sin embargo, la memorización mecánica no promueve la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es más o menos permanente y almacena todo lo que sabemos. También tiene la capacidad de la memoria de largo plazo, puede almacenar durante muchos años una gran cantidad de información. La codificación en la memoria de largo plazo es la mayor parte de la información en la memoria de largo plazo parece codificarse en términos de significado. También tenemos tipos de memorias de largo plazo, que son la memoria episódica. Almacena recuerdos y acontecimientos experimentados en un momento y lugar específicos. La memoria semántica se refiere a hechos y conceptos que no están ligados a un momento particular. La memoria procedimental está constituida por habilidades motoras y hábitos. La memoria emocional comprende respuestas, emociones aprendidas a varios estímulos. La memoria explícita se refiere a recuerdos de los que tenemos conciencia e incluye las memorias episódica y semántica. La memoria implícita se refiere a recuerdos de información que no fue intencionalmente confiada a la memoria de largo plazo o que se recuperó sin intención de la memoria de largo plazo. Incluye las memorias procedimental y emocional. Esta distinción es ilustrada por la investigación sobre la preparación, la cual encuentra que es más probable que la gente complete fragmentos con elementos vistos antes que con otros elementos igualmente adecuados. Yo les voy a hablar sobre los registros sensoriales. Los registros sensoriales tratan de almacenes de gran capacidad y duración muy limitada, en los que se retiene brevísimamente la información sensorial, que llega en paralelo a partir de las diversas modalidades. La retención de la información en los registros sensoriales es por lo general de menos de 1 segundo, y esto se trata de un tipo de memoria muy próxima a la percepción. Las memorias sensoriales más estudiadas han sido hasta el momento la visual y la auditiva, que son más conocidas como la memoria icónica y la memoria ecoica. Los registros sensoriales también son un tipo de memoria que contienen una elevada capacidad
de almacenamiento de información de los sentidos. Después de que el estímulo percibido haya desaparecido, hace referencia a los objetos detectados mediante los receptores sensoriales del organismo, que son la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Pero solo son capaces de mantener imágenes precisas de información sensorial durante un tiempo muy limitado, como vemos en la siguiente imagen. Se ha establecido dos tipos principales de memoria, como ya se lo mencionó anteriormente, que son la memoria icónica y la memoria ecoica, donde la memoria icónica resulta un tipo de información visual y la segunda, que es la memoria ecoica, es un componente de la memoria de corto plazo que se encarga de retener lo que es la información auditiva, como se ve en la siguiente imagen. Ahora vamos a hablar sobre la memoria icónica. El tipo de memoria sensorial más investigado es la icónica, ya que esta trata de un almacén de memoria visual que tiene una gran capacidad, pero esta es de muy poca duración. Las aportaciones más relevantes en torno a este fenómeno las realizó George Sperling en los años de 1950 y 1960. Los dos componentes principales de este tipo de memoria sensorial son las persistencias visuales y las persistencias informativas, donde las persistencias visuales son una representación visual precategórica breve a la imagen física creada por el sistema sensorial, y las persistencias informativas, en cambio, conforman un almacén de memoria de mayor duración que representa una versión codificada de la imagen visual. A través de los estudios, Sperling concluyó que las personas tenemos la capacidad de retener simultáneamente de 4 o 5 ítems, después de fijar la mirada durante un instante en un conjunto estimulado amplio. Como podemos volver a ver esta imagen, el sujeto recuerda constantemente las imágenes que visualizó y de esta manera las puede identificar. Otros investigadores descubrieron que la memoria icónica persiste durante unos 250 milisegundos. En este caso se llama icono a la huella visual que conservamos a la memoria de corto plazo. En la actualidad existe debates en torno a este icono, ya que no se sabe si este se localiza en el nervio central o en el periférico. Este fenómeno se relaciona con la persistencia de la estimulación neuronal en los fotorreceptores situados en lo que es la retina, es decir, lo que son los bastones y los conos. Este sistema podría tener la función de permitir el procesamiento de los estímulos visuales por parte de los sistemas perceptivos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la memoria ecoica. La memoria ecoica o memoria sensorial auditiva es parte de la memoria a corto plazo y se refiere a la forma en la que el cerebro puede tomar una copia exacta de lo que se escucha y mantener durante periodos muy cortos, aproximadamente de entre 2 a 4 segundos. La memoria ecoica retiene los estímulos auditivos, permitiendo que discriminemos y reconozcamos los sonidos de todo tipo, incluyendo los que componen el habla. Por eso es muy importante en la fase de los niños, ya que estos pueden mantenerse hasta 2 segundos. Por lo tanto, la memoria ecoica es fundamental en la comprensión del habla. Se entiende que este tipo de memoria registra la información auditiva en forma de secuencia, concentrándose por lo tanto en sus propiedades temporales. En parte, el tiempo que se retiene la huella ecoica depende de propiedades del estímulo como lo es la complejidad, la intensidad y el tono. Cuando una persona escucha un sonido, como se ve en esta imagen,
algunas notas musicales o una oración corta, la memoria ecoica se activa y el cerebro mantiene una réplica perfecta de lo que es este sonido durante un breve periodo. Las personas incluso pueden deferir presentando la atención al significado del sonido cuando lo escuchan, y en lugar podrían interpretar la copia del cerebro. Por ejemplo, a veces una persona no está prestando la plena atención a la conversación que está teniendo con otra persona y puede pedirle a un orador que repita algo y luego éste se da cuenta de que sabe lo que se dijo antes de que el orador pueda repetirlo. Esto se refiere a la memoria ecoica en acción, que produce la copia del sonido para que la persona pueda ponerse al día con lo que escuchó o pueda pensar brevemente sobre la importancia de un sonido. En las características de los registros sensoriales tenemos que los registros sensoriales o memoria sensorial, como también es conocida, es nuestra forma más corta de la memoria, ya que esta es muy fugaz y no dura más que un destello. Además, actúa como un amortiguador de los estímulos recibidos a través de los 5 sentidos, como ya vimos en esta imagen. Estas imágenes se conservan con precisión, pero solo durante un breve momento. Generalmente esto es menos de un segundo. Los registros sensoriales o la memoria sensorial es la persistencia de un estímulo en el tiempo, más allá de su presencia física, es decir, la memoria que permite que el efecto de un estímulo continúe aunque ésta ya haya desaparecido. Como por ejemplo tenemos, si una persona visualiza una escena que le produce sensaciones de terror o miedo, la memoria sensorial permite que siga experimentando esas sensaciones cuando ya ésta haya dejado de verse. Así como vemos en esta imagen, el sujeto va a seguir visualizando esa imagen de terror. Un punto importante aquí también es la atención, ya que esta es una función mental que regula el flujo de la información, y esta puede ser consciente e inconsciente, donde la consciente es la atención focal y lineal, de contenido limitado por la capacidad de focalizar solo de 2 a 7 ítems, como tenemos aquí en esta imagen. En cambio, la inconsciente no se compromete conscientemente la atención, y esta no es lineal y no está limitada a sus capacidades. Por ejemplo, al oír un nombre a la distancia en una fiesta, mientras considerablemente se focaliza la atención en una conversación. La atención es su primer procesamiento de la información, en el que hacemos una selección entre lo que son los estímulos, es decir, donde se acepta uno y se puede rechazar otros. No tendemos a la totalidad de un estímulo que nos llegan simultáneamente, ya que la capacidad de la mente para procesar la información es limitada. Entonces, la atención, por lo tanto, es un proceso selectivo de la percepción, siendo este un punto clave para los dos tipos de memoria. Seguidamente les voy a dar a conocer sobre los procesos de información. Debemos tomar en cuenta que dentro de estos 7 procesos están involucrados nuestros 5 sentidos que como seres humanos los tenemos. Como primer proceso, en la información tenemos la sensación, a la cual la denominamos como toda aquella impresión que los estímulos externos producen en nuestra conciencia, ya que es recogida por medio de alguno de los sentidos. Dentro de ellos se encuentran los sentidos, la visión, la audición, el tacto, el equilibrio, el dolor y la temperatura. Como segundo proceso tenemos lo que es la percepción, que es conocida como la forma en la que el cerebro puede interpretar las sensaciones que recibe a través de los sentidos
para formar cierta impresión, ya sea inconsciente o consciente, de la realidad física de acuerdo a su entorno, dando como resultado un significado y una cierta organización. Como tercer proceso tenemos el aprendizaje, que está encargado de realizar un proceso a través del cual se modifican y se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. En este proceso se adquiere muchas habilidades y a su vez conocimiento. Como cuarto proceso tenemos la memoria, que hace referencia a la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias por medio de ideas, imágenes, acontecimientos y sentimientos. Este proceso nos va a permitir conservar nuestros recuerdos visuales o auditivos en tiempos cortos o en tiempos largos. Como quinto proceso tenemos el pensamiento, que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Estas se encuentran relacionadas unas con otras. Al pensamiento lo podemos definir como la actividad y la creación de la mente. Se dice todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Permite que como elementos principales tengamos a las imágenes, a las ideas, a los conceptos y al lenguaje. Como sexto proceso tenemos al lenguaje, que hace referencia a un sistema de comunicación estructurado para que en él exista un contexto de uso y de ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. También la podemos denominar como la capacidad propia del ser humano para expresar los pensamientos y los sentimientos por medio de la palabra o a través de la palabra. Su única finalidad es que exista una comunicación y un diálogo adherente o coherente en donde permita expresar y transmitir alguna información. Y como último proceso tenemos a la inteligencia, que está definida como la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, comprender y de resolver problemas. En psicología general, a la inteligencia la denominamos como la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas, como la memoria, la asociación y la razón. Se puede entender también como la habilidad o la destreza para realizar cierta actividad. Hoy te traigo 6 ejercicios mentales que te permitirán ejercitar tu cerebro y aumentar tu salud mental. Si el cerebro es ejercitado adecuadamente, cualquiera puede desarrollar su inteligencia. En el pasado se creía que la inteligencia era únicamente un factor genético como el color de los ojos. En la actualidad sabemos que esto no es cierto. Tu cerebro y todos los cerebros poseen plasticidad neuronal o neuroplasticidad, lo que permite que el cerebro forme nuevas conexiones neuronales desde el momento en que nacemos y que mejore o desmejore dependiendo de cómo lo utilicemos. Primer ejercicio. Realiza repasos diarios. Estos ejercicios para ejercitar la memoria pueden ser realizados durante un periodo de 4 semanas para experimentar una mejora de la memoria a corto plazo y a largo plazo. Cuando estés preparado para dormir, repasa todo lo que hiciste en el día desde el momento que te levantes. Intenta recordar con el máximo de detalles posibles, visualizando en tu mente cada paso
desde el inicio hasta el fin. Con la práctica será mejor la forma en que recuerdes detalles y eventos durante el día. Para un mayor grado de dificultad, recuerda los eventos desde el final hasta el comienzo. ¿Qué beneficios nos trae esto? Mejora tu memoria, tu habilidad de visualizar, concentración y poder de observación. Estarás más en el momento porque sabrás qué deberás recordar, lo que sucede a tu alrededor al final del día. Segundo ejercicio mental. Crea mapas mentales. Al regresar a tu hogar, luego que hayas visitado un nuevo lugar, intenta dibujar un mapa del área que recorriste. Repítelo una vez que visites un nuevo sitio. Estos ejercicios mentales que puedes involucrar en tu día a día te permitirán mejorar tu memoria y tu capacidad cerebral, así como desarrollar tu inteligencia espacial. Tercer ejercicio mental. Reduce el estrés y la ansiedad. El estrés es tóxico para la memoria. Los químicos en tu cuerpo producidos durante el estrés interfieren directamente en el proceso de la transferencia de información desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. A medida que pasa el tiempo, el estrés crónico destruye las células cerebrales y afecta negativamente el hipocampo, la región del cerebro involucrada con la información de nuevas memorias y la de extracción de recuerdos antiguos. Te voy a dar algunos tips para superar este estrés. Puedes establecer objetivos realistas, tomarte algunas pausas en tu trabajo durante el día, expresar tus sentimientos en vez de guardártelos y enfocarte en una sola tarea a la vez. La meditación. La meditación reduce tu estrés y mejora tu memoria. La evidencia científica sigue demostrando los beneficios mentales de la meditación. Los estudios demuestran cómo la meditación mejora tus diferentes condiciones como la depresión, la ansiedad, el dolor crónico, la diabetes y la hipertensión. La meditación también mejora la concentración, creatividad y la capacidad de aprendizaje y de razonamiento. Cuarto ejercicio, el Palacio de los Recuerdos. Se le conoce también por el método Loci, por el que dibujamos un recorrido en nuestra mente, por ejemplo las paradas del metro que hacemos siempre o las habitaciones de nuestra casa. Si tenemos que recordar una lista, asociar cada ítem a una parada o a una habitación. Quinto ejercicio, interpretar la hora de los relojes. Mirar la hora es una de las tareas más cotidianas. Solemos mirar el reloj varias veces cada día. Una tarea a priori sencilla que puede resultar complicada para personas con demencia leve. Estas personas pueden tener problemas para calcular cuando se mezclan unidades de tiempo, hora y minutos. Por tanto, este ejercicio es ideal para que el terapeuta practique esta actividad con pacientes con algún tipo de demencia. Se trabaja principalmente la memoria semántica y la escritura. Sexto ejercicio, objetos ocultos. Coloca 10 objetos en una mesa, contémplalos durante un minuto y después tápalos con un trapo grande. Recita en voz alta todos aquellos que recuerdes. Puedes subir el número de objetos a esconder para aumentar la dificultad. Puedes realizar este ejercicio también con palabras. Se lee una lista durante un minuto, se le da la vuelta a la hoja y se intenta recordar todos los elementos. Les voy a dar a conocer la comparación que existe entre memoria explícita y memoria implícita. Memoria explícita es la memoria para información que podemos expresar fácilmente en palabras y que estamos conscientes de tener. Estos recuerdos pueden recuperarse de la memoria de manera intencional. Tenemos dos tipos de memoria explícita, que es la memoria semántica y la memoria episódica. Memoria semántica es aquella que contiene toda la información relativa, los conceptos gracias a los cuales comprendemos el mundo y a nosotros mismos. Es decir, es algo como un almacén de conocimientos acerca de todo lo que sabemos. Por ejemplo, recordar que París es la capital de Francia, o recordar qué es y cómo funciona un auto, o qué es un perro. Tenemos la memoria episódica. Esta es aquella que se refiere al recuerdo de momentos, lugares, emociones y detalles de contexto de episodios de la vida, que se pueden evocar de forma muy nítida.
Estos son recuerdos personales no históricos. Como ejemplo tenemos recordar el primer día de colegio o recordar el primer día de universidad o el nacimiento de un hijo. Memoria implícita es la memoria para la información que no podemos expresar fácilmente en palabras y que podemos no estar conscientes de tener. Esos recuerdos no pueden recuperarse intencionalmente de la memoria. En esta constan dos tipos de memoria implícita, que es la memoria procedimental y la memoria emocional. Memoria procedimental es la memoria que almacena la información relacionada con procedimientos, estrategias que nos permiten interactuar con el medio ambiente. Esta se trata de un sistema de ejecución en el que se encuentran las habilidades motoras que hemos aprendido. Por ejemplo, cómo montar una bicicleta, patinar sobre hielo, tocar algún instrumento. Tenemos lo que es la memoria emocional. La memoria emocional comprende respuestas emocionales aprendidas a varios estímulos. Todos nuestros amores y odios, nuestros sentimientos, disgustos y ansiedad. Como ejemplo tenemos sentir desagrado al ver una rata, o tener miedo a los insectos voladores, o tener alguna fobia. La biología de la memoria se enfoca sobre todo en una pregunta: ¿cómo y dónde se almacenan los recuerdos? Los recuerdos consisten en cambios de las conexiones sinápticas entre neuronas. Cuando aprendemos cosas nuevas, se forman nuevas conexiones en el cerebro, las cuales se fortalecen cuando revisamos o practicamos las cosas que aprendemos antes. ¿En dónde se almacenan los recuerdos? La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo se localizan en las mismas partes del cerebro. No todos los recuerdos se almacenan en un lugar. Nuestro cerebro parece depender más bien de un gran número de redes neuronales distribuidas en todas sus estructuras y que operan en concierto para formar y almacenar recuerdos. La memoria semántica parece localizarse sobre todo en los lóbulos frontal y temporal de la corteza, que también desempeñan un papel desempeñado en la conciencia, que son los conocimientos generales. Recuerdos del conocimiento del mundo, nombres de personas, de cosas y su significado. El sentido amplio puede residir de múltiples y diversas áreas de la corteza relacionadas con los diversos tipos de conocimiento. Y los lóbulos temporales intervienen con su activación para recuperar la información. La memoria episódica se utiliza para recordar experiencias personales. Depende de los lóbulos temporales mediales, que incluye al hipocampo y la corteza entorrinal. También participan los lóbulos frontales, en lo cual también intervienen otras estructuras corticales y suborbicales. Los lóbulos temporales medial y frontal izquierdo son los más activos en el aprendizaje de palabras, lo verbal, mientras que el temporal medial y frontal derecho son los que en el aprendizaje de escenas visuales. A continuación tenemos el cerebro y las diferentes partes del almacenamiento de la memoria. Como podemos ver, está formado por el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo, el lóbulo temporal, hipocampo, corteza entorrinal, amígdala y el lóbulo frontal. Dentro de las bases biológicas de la memoria, como primer punto tenemos las teorías bioquímicas de la memoria. La investigación de química ha llevado al estudio de los correlatos moleculares de la memoria y al planteamiento de diversas teorías bioquímicas. Los principios de la neurobioquímica nos dice que el sistema nervioso cuenta con características que lo convierten en un tejido de gran actividad y que parte de ello cuenta con los lípidos, lo cual el cerebro y nervios son ricos en lípidos y los ácidos grasos se hallan en los lípidos conjugados. Los esteroides de colesterol se hallan en el tejido de desarrollo y en algunos en estados patológicos.
Los fosfolípidos son responsables del 20% al 25% del peso seco del cerebro, donde se combina con una base. Siguiente tenemos las proteínas. Cerca de un 80% del peso seco de las células animales es debido a las proteínas. Proteínas estructurales que constituyen los elementos anatómicos y las proteínas funcionales que conforman compuestos como las enzimas que participan en el metabolismo neuronal. Otra proteína es la del factor del crecimiento nervioso que estimula el crecimiento de células nerviosas, sensitivas y simpáticas. Los neurotransmisores. Las sinapsis son regiones altamente especializadas del sistema nervioso, donde una neurona hace contacto funcional con otra, mediante sustancias químicas que se localizan en la región presináptica y que durante el proceso de transmisión cruzan hasta la región postsináptica, donde se halla el receptor específico. Como siguiente tema tenemos las alteraciones específicas de la memoria. La destrucción de una porción particular del tejido cerebral o de la región subcortical adyacente implica alteración específica de la memoria. Una lesión de este tipo implica pérdida de sensibilidad del receptor, daños en las regiones adyacentes, llevan a desórdenes, más si la lesión es en zonas que intercruce de diferentes analizadores. Aparecerán alteraciones en lenguajes, reconocimiento visual, reconocimiento táctil o dificultades constructivas conocidas como afasia, agnosia, asteroaxia o apraxia. Esto indica destrucción o dificultad el registro o invocación de información. Se considera que el lenguaje está controlado por el hemisferio izquierdo y lesiones en este producen amnesia relacionada con el lenguaje, mientras que el hemisferio derecho controla aspectos visoperceptuales y las amnesias consecuentes a su lesión que refieren a ese tipo de información. Y como último tema tenemos las alteraciones inespecíficas de la memoria. La lesión de la estructura situada en la superficie interna de los hemisferios cerebrales y del cerebro medio lleva a la aparición de amnesias inespecíficas o desórdenes generales de la memoria. Las principales características de esta amnesia son las que el sujeto presenta dificultad o la imposibilidad para recordar nueva información. Se conservan los conocimientos adquiridos antes de la lesión y el paciente es incapaz de recobrar de manera espontánea sus huellas de memoria anteriores. La teoría de la interferencia considera que el olvido se debe a la interferencia de ciertos recuerdos sobre otros. Existen dos tipos de interferencia, la proactiva y la retroactiva. La interferencia proactiva tiene lugar cuando la información aprendida dificulta el retorno de la información reciente. Existen situaciones en las que se produce el olvido debido a ciertos procesos del aprendizaje. Hemos tenido un pequeño olvido por un aprendizaje anterior. También podemos olvidar parte de un idioma aprendido después de aprender otro. En este caso estaríamos hablando de la interferencia retroactiva. Hay diferentes teorías del olvido y aproximaciones científicas que lo explican. Estas son las principales: el fracaso al evocar, el olvido motivado, la interferencia y el fracaso en el registro o la codificación. Cuando hace mucho tiempo que no se recupera o no se practica una información, puede ser muy difícil, incluso imposible, evocar de una manera eficaz. A la hora de evocar la información de la memoria se puede deber a problemas o situaciones momentáneos. Por ejemplo, si estamos muy nerviosos o preocupados por una cosa, la acción de la información se bloqueará. Por eso puede resultar el olvido en una situación. Probablemente en otro momento más tranquilo y calmado, la información se puede recuperar
Biología del olvido. El olvido es algo natural y esencial para que la memoria y con ella la inteligencia funcione correctamente. Nuestro cerebro es una máquina compleja que se recurre a la ley del mínimo gasto de energía para su funcionamiento. Si no fuésemos capaces de olvidar los detalles considerados insignificantes o las informaciones innecesarias de nuestras percepciones, no podríamos llegar a establecer conceptos generales sobre lo que nos rodea. Por otro lado, quedaríamos bloqueados por la sobrecarga de estímulos e información. El olvido tiene también la función de desplazar recuerdos ingratos o traumáticos, permitiendo a la psique funcionar con normalidad. Teoría sobre el olvido. Es un fenómeno que ha sido estudiado científicamente desde el nacimiento de la psicología. De hecho, los primeros estudios se remontan a finales del siglo XIX, cuando el psicólogo Embigao se investigó sobre el tema, concluyendo que en las personas funcionamos con una curva del olvido. Según esta curva, el olvido es mucho mayor y rápido en las primeras horas posteriores al hecho a recordar. Lo que consigamos salvar hasta ahí se mantendrá constante durante más tiempo. Luego irá decreciendo muy lentamente hasta recordar solo detalles o el olvido completo. Las teorías cognitivas hablan de que el olvido se da porque la huella que deja un recuerdo se va debilitando paulatinamente si no hacemos uso de ella, pudiendo llegar a desaparecer. También se habla de que el olvido se produce por interferencias de unos recuerdos con otros, es decir, cuando un recuerdo nuevo intenta hacerse un hueco en nuestra memoria, queda bloqueado o distorsionado por aprendizajes anteriores. Volviendo al psicoanálisis más freudiano, el olvido se da por la represión del recuerdo, como un mecanismo de defensa ante hechos no deseables. Sin embargo, esta información reprimida puede volver en forma de lapsus no intencionados, sueños u otras manifestaciones. Causas del olvido. Hemos hablado hasta ahora del olvido cotidiano en lo que nos afecta en el día a día. Hay formas de olvido, sin embargo, más feroces que pueden impedir que la persona haga su vida ordinaria. Hablamos en caso de los siguientes. La amnesia es la pérdida total o parcial de la memoria ocurrida por una lesión física, por la vivencia de un hecho traumático o el uso de drogas. Puede durar desde pocos minutos hasta varios años. Estados disociativos. Los procesos mentales se separan del cuerpo físico, por lo que mientras dura no tenemos forma de recordar lo ocurrido. La enfermedad de Alzheimer, provocada por la degeneración neuronal. Esta enfermedad conlleva una pérdida de memoria de rápida progresión, unida a un deterioro físico y mental global. Como afirma Arnedo Bevibre y Triviño en el 2013, el Alzheimer puede afectar a diferentes aspectos: memoria, lenguaje, desorientación espaciotemporal, apraxias, agnosias y el razonamiento abstracto y lógico. El síndrome Korsakoff es un síndrome que suele padecer los alcohólicos crónicos: desorden del recuerdo, reiteraciones de una historia contada 1000 veces, problemas para recordar acontecimientos recientes, como afirma el equipo de Irelis González en el 2017 en su artículo Psicosis de Korsakoff. A propósito de un caso interesante, es una de las causas más frecuentes de amnesia. Se caracteriza por confusión mental, deterioro de la memoria reciente y confabulación. Se debe al déficit de tiamina o vitamina B1. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Natalie Trillo y yo les voy a hablar acerca de la amnesia. ¿Qué es la amnesia? La amnesia se trata de una alteración de la memoria en la que impide el acceso parcial o total de nuestros recuerdos. Hay que tener en consideración que la memoria es una parte indispensable de lo que somos nosotros, ya que en ella se van recuperando y almacenando todo lo que sentimos, conocemos y aprendemos a través de nuestro tacto, de nuestro gusto, de nuestro olfato, de nuestra vista y de nuestra audición. En la memoria actúan 3 procesos muy importantes, que son la creación, el almacenamiento y la recuperación. Hablando de creación de los recuerdos, es cuando aprendemos cosas nuevas, situaciones nuevas o nos aprendemos nombres nuevos de alguna persona. Toda la información que percibimos está brevemente en nuestro cerebro durante un corto tiempo. Esto es conocido también como una memoria a corto plazo. Y es la atención la encargada de hacernos recordar lo que relevantemente necesitamos. Como segundo punto tenemos el almacenamiento de los recuerdos. En este proceso
Una vez elegido lo más importante, las neuronas actúan en un proceso en el que también actúan diferentes regiones del cerebro, generando lo que es el conocido la huella de la memoria, o también la memoria a largo plazo. Y por último tenemos lo que es la recuperación de los recuerdos, es donde tenemos acceso a ellos. A pesar de ser un proceso que se lo conoce o es un poco menos importante, en cierto punto es muy relevante para no mezclar nuestros recuerdos y tener conciencia de lo que queremos recordar. Voy a hablar también sobre los tipos de amnesia. En estos tipos de amnesia encontramos dos grupos. Según su cronología encontramos la anterógrada y la retrógrada. En la anterógrada es un déficit de memoria que es causado por lesiones cerebrales. El resultado es que el paciente no puede registrar en su memoria nueva información, pero sí puede recordar sin problema alguno los hechos suscitados antes de la lesión. En la amnesia retrógrada nos hace referirse a que el paciente que padece este tipo de trastorno no puede registrar información o no puede reconocer la información suscitada antes de lo ocurrido de los hechos de la lesión. Como segundo grupo tenemos los según su causa. En estos encontramos los inducidos por drogas, los postraumáticos, la disociativa, la infantil y el síndrome de Korsakoff. En la amnesia inducida por drogas se trata por el consumo excesivo de sustancias psicoactivas o por un tipo de abstinencia causada por las mismas. Este tipo de abstinencia imposibilita el funcionamiento correcto de la memoria, generando en la persona el no poder acceder a hechos o recuerdos del pasado o fijar hechos recientes. También encontramos la amnesia postraumática. Este es un trastorno causado por fuertes golpes en la cabeza, o denominado también traumatismo craneoencefálico, o por sus siglas TCE. Este es causado por diversos factores como pueden ser una caída o un accidente de tránsito. Este tipo de amnesia viene seguida por un periodo de coma o por una falta de conciencia, pero cuando el paciente llega a recobrar su conciencia, llega a tener en un cierto punto un grado de confusión por un largo periodo de tiempo. Una vez evaluado el paciente, se encuentra que este posee una amnesia anterógrada y una amnesia retrógrada. Un paciente con este tipo de amnesia postraumática llega a presentar dificultades para aprender nueva información o recordar nuevas cosas, pero con el pasar del tiempo y con un tratamiento puede ir mejorando. Otra tenemos la amnesia disociativa. Esta implica no poder recordar en ciertos puntos datos personales o incluso llegar a olvidarse de su propia identidad. Este tipo de amnesia puede ser causada por diferentes tipos de experiencias traumáticas o estresantes. En este tipo de amnesia, la memoria retrógrada y la memoria reciente se ven alteradas, pero la memoria anterógrada y la memoria operativa de trabajo se encuentran correctamente estables. Otro tenemos la amnesia infantil. Investigaciones implican que nuestros recuerdos infantiles llegan a retomarse a partir de los 3 o 4 años de edad. Sin embargo, es poco probable que una cantidad de personas llegue a recordar estos hechos o situaciones antes de los 2 años de edad. Existe una hipótesis en la que se dice que la amnesia infantil es producida porque el niño al nacer no desarrolló muy bien su encéfalo o no estaba muy bien desarrollado. Otros afirman que los niños no tienen la capacidad o la experiencia lingüística para retomar o consolidar estas experiencias o recuerdos suscitados en la infancia. Por último tenemos el síndrome de Korsakoff. Este es causado por el consumo excesivo de alcohol, lo que genera una déficit de vitamina B1 o también denominada la tiamina. Esta vitamina es un cofactor en las enzimas que cumplen una función importante en lo que es el metabolismo energético, y una deficiencia de la misma genera una lesión grave en las neuronas, generando así ciertos problemas en el cerebro. La deficiencia de vitamina B1 también genera otro tipo de consecuencias en lo que es el cerebro,
el corazón y el hígado. Como podemos tener lo que es la encefalopatía de Wernicke, que esta es caracterizada por anomalías de la postura o marcha, también denominada antaxia, y por el movimiento anormal de los ojos denominado el nistagmo. La encefalopatía de Wernicke es la fase aguda, en cambio el síndrome de Korsakoff es la fase más crónica. Estas dos generan un síndrome denominado Wernicke-Korsakoff, lo que también genera otro tipo de síntomas como es la pérdida de audición, la epilepsia, la hipotermia y la depresión. Gracias. A continuación presentaré las 4 técnicas para reducir el olvido paso a paso. Primero, tenemos la motivación. La motivación es un fuerte estímulo para aprender o recordar. Será difícil el proceso de retención si hay un deseo de fondo importante, se recordará con más facilidad. Segundo, tenemos practicar habilidades de retención. Esto es muy importante. La memoria debe ejercitarse al mismo modo que los músculos corporales. Se recomienda para esto utilizar crucigramas, anagramas, juegos de habilidades, como también son las conocidas sopa de letras. 3. Tenemos reducir al mínimo las distracciones. También es un paso muy importante. Si algo nos distrae, buscar un lugar adecuado que esté aislado para así desconectarnos del mundo. Así tendrá resultados mucho más sencillos para memorizar la información, reduciendo el olvido. Cuarto, tenemos utilizar imágenes mentales. Formen imágenes de palabras, personas o conceptos que desee recordar. Lo visual se fija en la mente siempre y nos ayuda a establecer nuevas conexiones neuronales. Y tenemos el 5 y último, que es utilizar señales de recuperación. Una señal de recuperación es una rutina, como por ejemplo, dejar las llaves en un lugar todos los días o estudiar siempre a una misma hora determinada. Podemos así llegar a la conclusión que el olvido puede ocasionar enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué es neurodegenerativas? Son tipos de enfermedades en que las células del sistema nervioso central dejan de funcionar o ya mueren. Si no se atiende correctamente, es recomendable medir con qué frecuencia se olvidan las cosas, ya que en este caso puede tratarse de un padecimiento que se debe tratar con un psicólogo o un psiquiatra. También es muy importante una alimentación balanceada, unir la ingesta de acetilcolina, que significa una sustancia química elaborada por algunos tipos de neuronas que sirve para enviar mensajes a otras células, incluso otras células nerviosas, células musculares, células glandulares, y así también la omega 3 o la coenzima Q10. ¿Qué es la coenzima Q10? Esta ayuda a las mitocondrias, que son estructuras pequeñas de la célula, a reproducir energía. Todo esto nos ayudará a una buena retención de la memoria. Listo, como último número tenemos lo que es organizar una técnica para ponerla en prácticas en clases. Yo la llamo una técnica de juegos de manos. Es bajo mi autoría y considero que es una técnica que nos ayuda mucho a la retención, a la concentración y la memoria, y asimismo para ver qué tan observativos somos. Fuera de eso, considero que también
y a su vez que de alguna manera estamos entrenando nuestro cerebro para que este pueda tener una mayor concentración y una mayor concentración. Es como que estamos perfeccionando el cerebro. Voy a explicar la metodología de esta técnica. Yo voy a realizar una cantidad de movimientos, los cuales ustedes tienen que estar concentrados y muy atentos y ser muy observativos con los movimientos que yo haga. Pues después ustedes tienen que hacer la mayor cantidad de movimientos que recuerden. Ojo, que no importa si se olvidan alguno o no los hacen a todos, es normal, ya que nuestra memoria es muy frágil. Por ende, creo que muchas personas se van a olvidar cierta cantidad de pasos o de movimientos. También quiero mencionar que lo voy a hacer de una manera rápida, pues en eso se basa la concentración y la retención, que yo voy a hacer la cantidad de movimientos rápidos y luego ustedes los tienen que hacer la mayor parte de movimientos que se acuerden. Voy a empezar, mis brazos estirados a los laterales y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Ahora tienen que ustedes hacer la mayor cantidad de movimientos que hayan observado y que hayan retenido en su memoria. La memoria nos permite guardar recuerdos, conocimientos, habilidades y experiencias que vivimos. En el estudio y en el trabajo es necesario utilizar la memoria para retener datos necesarios para proyectos o exámenes finales. Por ello, es imperativo mantener una buena memoria. Para ello, yo voy a dar a conocer 5 recomendaciones para mantener una buena memoria o una memoria activa. Como primer punto, como primera recomendación, una dieta sana. Mantener una dieta equilibrada permite que nuestro cerebro mantenga una buena energía que necesita para una buena memoria. Como segunda recomendación tenemos realizar ejercicio diario. Cualquier deporte o cualquier disciplina nos va a permitir oxigenar nuestro cerebro y que la sangre circule mucho mejor. Como tercer punto tenemos evitar el estrés. Aunque suene casi imposible que tengamos estrés, determina cuáles son las causas de estrés en tu vida y trata de apartarte de ellas. Puede hacer yoga o meditar para bajar los niveles de estrés. Como cuarto tenemos relaciónate o socialízate. Estás con tus seres queridos, amigos o hasta conocer nuevas personas ayuda a la memoria. Recordar rostros, datos, conversaciones y temas es un gran ejercicio para tu cerebro. Y como quinta recomendación tenemos haz cosas nuevas. Aprende un nuevo idioma, conoce a gente nueva o lleva un curso online. Esto permitirá ejercitar tu cerebro y tener buenas habilidades. Vamos en ello. Como conclusión final del capítulo 6, la memoria, vamos a definir a la memoria como una asombrosa habilidad, posiblemente lo más importante para cualquier ser humano. Es una capacidad para almacenar las experiencias y poder beneficiarse de estas mismas en su acción futura. Es un producto de la evolución del cerebro humano. Muchas gracias. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar.